Hola, ¿pero cuándo empezamos? Cuando nos diga. Muy buenas tardes, días o noches, dependiendo de la hora que lo estéis viendo. Desde Deportes y es Arroyo y es Carolina. Estamos comentando José Carlos Rodríguez Méndez y a mi lado se encuentra Sergio Lombreros. Sergio Lombreros. El partido que estamos retransmitiendo y comentando no es nada más y nada menos que el BTB, o sea, el Baloncesto Tierra de Barros, contra el Villafranca de la categoría Junior. Ya vamos nada más y nada menos por el segundo tiempo, ya que ha habido un pequeño contratiempo de última hora. Y sin más dilación, vamos a seguir comentando el partido que Alejandro provoca una falta. Alejandro provoca una falta. Muy bien, Alejandro. Va a tirar dos tiros libres, el número 10. Sergio, ¿quién ha provocado la falta? Mm, no, no lo sabemos. No lo sabemos quién ha provocado la falta. Ahora, ahora absoluto silencio para los tiros libres. Y va Alejandro y la falla el primero. Otra vez, absoluto silencio para que se concentre el jugador número 10. Tira, 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 tira y la falla. Coge el rebote. Número 12. Número 12 no. Tira Javi Campos. Va en carrera Javier. ¿Quién lo tiene ahora? Javier, Javier, Javier. Le da el balón a Fernando. La tiene Juan, la tiene Juan, la tiene Juan. No es capaz. Capaz, la tiene Javier, la pasa, la tira y la falla, coge el rebote Javier. ¿Va a haber cambio? Han dicho cambio, ¿no? Pero ha habido cambio. ¿Sí? ¿Quién? Por el 13 y el 8 por el 4, creo. ¿Pero de qué equipo? Del Villafranca. Perfecto. Sube Manute la pelota, la pasa, Javi entra, Javi entra, Javi entra, pasa Rubén y nada. No se queda más que en un intento, la pasa el número 9 para Javier, Javier corre con la pelota, corre, corre, corre que corre. La pasa y nada, otro intento más. Javier sigue corriendo, pero el Javier del Baloncesto Tierra de Barros. La tiene Guerrero. Guerrero, Guerrero. Subiendo la pelota, el número 4 para Javier. Javier. Javier para el número 9. Tira. Y nada. La tiene Alejandro, la tiene. Ha habido un pequeño contra. Nada, nada. No se queda en nada. Balón. Balón para el baloncesto Tierra de Barros. La tiene Alejandro, la tiene Alejandro, la tiene Alejandro, la tira, la falla, la tiene de pito frío, la tiene Rubén, la mete. Ese Rubén, número 34 anota, la tiene Javier. Subiendo, la tiene y la falla. Falta de Rubén. Ojo, ojo el cambio, ojo el cambio. Entra el número 7, ¿el número cuál? 3. 3, el número 3. Entra Sar por Javi. La tiene Javi, la pasa Juan, Juan la falla. Tiene el rebote pito frío, Rubén, la corre Manute. ¡Entra! ¡Y la mete Manute! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! El público está rugiendo ante este resultado que poco a poco se va marcando más la diferencia. Tira, tira, tira y tira y la mete. La mete Javier de 3. Sube el balón Manute con el número 8. Se la pasa Sar, se la pasa Pito Frío, pero se queda en un intento. La tiene Manute. Manute entra. Se la pasa Pito Frío a Rubén.
Rubén. Que nada. Se quedó en otro... El árbitro se cabrea con el entrenador. Ojo. Una técnica. Posible técnica, posible técnica. La verdad que el entrenador no está muy contento con lo que están haciendo sus jugadores. Sí, sí, efectivamente. Técnica que la va a tirar Manute con el número 8. Silencio. Silencio que la va a fallar. El primer tiro lo va a fallar. Y vuelve a sacar el equipo blanco. Saca Juan. La está subiendo Guerrero. Tiene Guerrero entra, hace un amago, tira, nada, se queda un intento, Ale corre con la pelota, corre, entra por la izquierda y nada. La sube Javier, que no la pierde, sabe jugar con Guerrero ahora, ese pase que se queda en una canasta de 2 puntos. El banquillo del Baloncesto Tierra de Barro no está muy contento con esas entradas tan fáciles. Pero ahora entra Lumbrero que no vale la canasta, han sido pasos. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Juan se va al suelo. Nada, pero ha sido un pequeño golpe, un pequeño golpecito de nada. Va a sacar Juan para Guerrero que va a subir la pelota. Guerrero se queda sin bote, lo cual no le dificulta, ya que sabe mover el balón con su equipo. Entra, no le sale, amago de tiro, entra, falla. Y tiro de 3 que no cuenta. En este cuarto la cosa está bastante igualada para los dos equipos. El marcador está en 16 igual. Y faltan 6 minutos con 24 segundos para que acabe este segundo cuarto. Tira Rubén, que la falla con el rebote, tira y la vuelve. Lo vuelve a intentar y la entra esta vez. Sube Javier la pelota. Ojo, atento con el cambio en el Baloncesto Tierra de Barros. Va a entrar Javi Díaz. Ojo, no es capaz de no capaz de entrar, la pasa, la tira y nada. Rebote para el número 8, Manuel, que corre con la pelota, le hace presión el número 7. Javier. La pasa Manuel al número 3, Sar. La vuelve a pasar. La tiene Rubén y pasos. Va a sacar el equipo blanco de nuevo. El partido se les ha ido por 2 al Villafranca. 18-16. Ojo, le rompe, le tira al suelo, la tiene Juan y la falla. Coge el rebote Rubén, pero la vuelve a fallar con ese mal pase. La tiene Guerrero, la aguanta, la pasa, la tira y nada. Va a sacar Guerrero de nuevo. La pasa Javier. Tira Guerrero de 3 que se queda en un rebote con 2 puntos. 2 puntos para el equipo blanco, para el Villafranca. Lo que hace que vuelva a estar el partido cada vez más tenso, cada vez más igualado. Se pasa Manute con dificultades, muy difícil esos pases. Lo vuelve a hacer entre líneas, la tiene Rubén, le hace un amago, lo intenta, no es capaz. Se va, no es capaz. Saca el equipo blanquiazul. Saca el BTV. Un pase
pase muy difícil que va a coger Javier el pase, nada, una falta de el número, ¿qué número ha sido? El número 3. Número 3 para Guerrero, ¿puede ser? Sí, para. Ojo, sale Javier, perdón, por el número 5. Y en el baloncesto Tierra de Barros ha entrado Pepe Vilche. ¿Por qué no ha entrado Pepe Vilche? Por Sar. Guerrero tira y Guerrero la falla. 2, 3, 4 botes. Tira y la mete esta vez. Tiene el balón Manuel. Manute lo intenta, se queda sin bote, la pasa. La vuelve a pasar Alejandro. La tiene Rubén, la tiene Manute, entra, se la quita, la tiene el número 5. Manuel, la pasa Guerrero. Guerrero que entra, hace un reverso. Nada, la coge Pepe en el contraataque, sigue, corre y entra de espaldas casi para quedarse en otro intento que la tiene Manuela. Manuel entra por la izquierda y no va a ser ganasta. Vuelven otra vez con un contraataque. Javi la tiene. Hace un pase entre líneas para Alejandro, que Alejandro tira de 3. La falla. La tiene el número 9, Juan. ¿Qué ha sido? Falta, ¿no? Falta. Ojo con los cambios en el baloncesto Tierra de Barros. Entra. Y ojo también con los cambios en el Villafranca, en el equipo blanco. Parece que se prepara el 12. Coge el balón Pepe Vilche, que lo coge y se le escapa. Da un pase a Dani. Dani recula, se la pasa a Pepe. Pepe en nada. La tiene Manuel. Pero no le ha servido de nada. Javi ha interceptado su entrada. Ojo Javi Díaz. Nada. La tiene otra vez Guerrero. Por lo que se ve el base del equipo. La tiene el número 8. El número 8 la pasa. ¿Quién la tiene? Por Dios. Porque ahora coge el Pepe Vilche. Ojo. Entrada y la canasta. 2+1. 2+1 que se puede poner esto cada vez más tenso, por Dios. 20-19 se pone el marcador. 20-19. Los equipos están jugando con todas sus fuerzas. Están jugando muy tensos, muy nerviosos algunos, se les nota. Y ahora total silencio para este tiro libre. Lo tira y lo falla. Tiene el número 6. La tiene Guerrero. Guerrero que la pasa. La pasa a Javier, perdón. La pasa Guerrero, se la vuelve a pasar. Entra, la mete Guerrero. La tiene Javi. Javi que hace un amago. Javi que intenta entrar. Hace un pase exterior que estaba pisando Dani. Ojo, cambio en el equipo del baloncesto Tierra de Barros. Cambia Rubén Sánchez por Jesús. Va a volver a sacar el equipo blanco. La sube otra vez Guerrero, ¿eh? Sube Guerrero que entra. Se la pasa a Javier. La tiene Juan. Y la mete Javier. La sube Dani esta vez. Sube Dani, le hace un bloqueo Pepe. Ojo, ojo la entrada de Javi. Nada, se queda en un intento. Para que ahora Javier sube la pelota. La tiene Juan. No, perdón. La tiene Javier ahora. La tenía
rebote, hace un pase muy complicado que es muy arriesgado, casi la pierde. Hace un corte, Pepe la tiene. Javi Díaz que la pierde. Partido poco a poco se les está yendo a Baloncesto Tierra de Barros, que espero no sea así. Que sean capaces de ponerlo otra vez igualado. Ojo, Cristian. Cristian la falla, la tiene Jesús, controla el juego. Mira quién tiene. A quién tiene. Hace una pared con Dani. Dani hace una entrada que va a acabar sumándole 2 puntos al Baloncesto Tierra de Barros. Su Guerrero. Guerrero miraba a Diego, pero Javi interceptaba el pase. Una entrada que queda. Un rebote que coge Dani. Dani la tira, nada. La coge Cristian Jesús. Una lucha. Lucha que. ¿Quién va a sacar? Del BTV. Saca Pepe. Mira el pase al medio. Javi. Pepe que pierde esa oportunidad. La tiene Javier. Javier que entra y la falla. Coge el Jesús. El rebote. Entra y falta. 2 tiros, dice el árbitro. Falta. ¿De quién ha sido? Del 12, creo. Puede ser del 12, no sé. Va a tirar Jesús. Por la grada están diciendo que le dé muñeca, que tire templado. Y Jesús la falla. Hoy el equipo. Hoy la verdad que el equipo de Baloncesto Tierra de Barros no está muy acertado en cuanto a tiros libres, ¿eh? Sí, han fallado. Sí. Pero este sí lo mete. Este sí lo mete Jesús. Perfecto. Esto hace que el marcador se vuelva a poner 23-23. La tiene Javier, le hace un amago. Se intenta ir, no es capaz. Busca un pase. La tiene Juan, la tiene Javier. Javier entra. Nada. Coge el rebote Javier después de esa entrada. Ahí hace un 2+1. El entrenador del Baloncesto Tierra de Barros, Rubén, se desespera. Su equipo no defiende como él les está diciendo. Les falta algo. Va a tirar el número 7. Javier. Javier se prepara. Rueda el balón. Y tira. 2, 1. Nada. Se ha quedado en un intento. Esa jugada que casi hace Jesús y Pepe en el aire. Como podemos ver, el banquillo del Baloncesto Tierra de Barros es bastante amplio. Tenemos a jugadores que todavía no han salido como Raúl o Roberto. Roberto Triviño Sánchez. Una promesa que promete mucho de cara al futuro. Mide casi 2 metros, ya solamente con 15 añitos. Después tenemos... Vale. Nos despedimos hasta dentro de unos 5 o 10 minutos. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are
need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight, yeah. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight, I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Nightmares creep while you and me repeat this bittersweet heat, suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop. My bones crave your skin, temptation within, mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. Waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
¿Ya? Bueno, reanudamos este partido. Este partido que el marcador va 25, Villafranca 23, Baloncesto Tierra de Barros. ¿Qué dice el árbitro que indica? Saca el equipo blanco, ¿puede ser? Sí, el equipo blanco. El equipo blanco que va a sacar. Tiene Guerrero, Guerrero en cara, le hace un reverso que se va, entra y la falla. La vuelve a tener Guerrero, intenta hacer algo muy difícil que no le sale, la saca como puede, tira el número 5 que nada. La tiene Don Manuel, que se le va la pelota. Se le va la pelota. Sí, sigue igual. Lo tenemos en el móvil. La tiene Manuel del equipo de Villafranca, la sube para Guerrero. Falta de Jesús. Sí, falta de Jesús para Juan, ¿no? Para Juan, sí, efectivamente. La tiene Juan, que intenta encarar, intenta meterse por dentro, que nada. La tiene Javi Díaz. Se la pasa a Manuel. Manuel encara con la pelota. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que la vuelve a fallar el equipo del Baloncesto Tierra de Barros. La tiene Guerrero subiendo la pelota. Guerrero la pasa para el número 7, Javier, que nada. La sube Manuel. La sube Manuel. Manuel intenta hacer algo que... Pero ha acabado en falta. Ha acabado en falta. ¿No? Sí, sí, ha acabado en falta. Ha acabado en falta que va a sacar Dani Olmo de fondo. Dani Olmo para un pase que ha interceptado el número 13, puede ser, no sé. El número 13 o el número 4, uno de los dos. O sea, o Guerrero o Sebastián. La tiene Manuel, el número 8. ¿Por quién? Por Diego. No, perdón. Por Diego no, por Manuel. Tira y la mete. La sube y se le escapa, sí. La tiene Jesús. Jesús va como una máquina, como una bestia. Nada. Van con la cabeza demasiado... ¿Cómo decirlo? ¿Saben? Van como muy locos. Y eso hace que el equipo de Villafranca vaya a remontarles el partido. Es un partido que está muy igualado, pero que se les puede ir por tonterías como los nervios. Pero ¡ojo! El partido se vuelve a igualar. Vuelve a igualar gracias a Manuel con un tiro de 2.
sube Guerrero. Tiene en cara. Se la pasa Javier. Javier entra. Nada. Coge el rebote. Quien la tiene, la vuelve a tener Javier Guerrero, que tira de 3, que la falla la tiene Manuel. Manuel corre con la pelota. Se la pasa Javi. Javi que está la otra ganata. Le hace un reverso y pasos. Pasos de Javi. Que va a pedir cambio. Ojo. Entra el número 8. Hay dos números 8. Oh, es cierto, ¿eh? Ojo, es cierto. Bueno, pues nada, pues habrá un 9. No, pero aquí me pone un número 88. Es el que acaba de tirarse el número 8 que la falla. Este es el número 88. Con el rebote que no, que se le va a Manuel. Fuera del Se le BTB. va a Manuel. ¿Quién va a sacar? Va a sacar Manuel. Manuel que la tiene Dani. ¡Ah! Se le escapa, la tiene Javier. Hace un reverso, la tira y la falla. El rebote. Una falta. Cambio. Diego pide cambio a mesa. En este 7. tercer cuarto estamos notando que el equipo de Villafranca está haciendo muchos más cambios que el Broncito Tierra de Barros. Los 6, pero el número 4. ¿Por Guerrero? Sí. Fresco. La tira el tiro libre que la ha metido Javier. El árbitro indica que uno más con rebote. Se prepara. 5, 6 botes. Tira. Y la falla, que ese rebote va a llegar para el Baloncesto Tierra de Barros, que se les va. La tiene Javi. Javi, un pase entre líneas muy complicado que llega a las manos de Dani, que Dani la mete. Muy buen pase de Javi, la verdad. La tiene Sánchez. Sánchez la vuelve a tener después de un pase a Manuel. La tiene Javier en cara. Un amago de tiro que la roba Jesús. Jesús en cara. Jesús la verdad que da un poco de miedo. Porque vemos a un chaval de 2 metros. Con esa estatura y con esa potencia. Y la verdad que intimida, la verdad. La tiene Manuel. Que entra. Que entra, pero no entra la bola. Quedan en el aro todas. El BTB está fallando mucho. Fallando, la verdad. La tiene Javier. Que bota. Encara. Un bloqueo. Intenta entrar. La tiene Javi. Jornada al contraataque parece. Tiene Dani con el ahora, balón. Ojo Pasa- Pepe. Ojo Pepe. Y entra. Que Pepe hace que el equipo del BTB les coja diferencia al Villafranca. Defendiendo muy Diego. intenso, muy Tiene intenso. Diego, Ojo con el bloqueo. Ojo con ese bloqueo. Falta. Falta o pasos. 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 Muchos pasos se están pitando. Sí. Pero no es habitual. La tiene Dani. Dani que bota. Se la pasa a Pepe. Pepe entra. Pepe. Pepe un mal pase por Pepe dentro. hace un mal pase, efectivamente. Intenta salir Javier. Se la pasa a Juan. Juan le hace un pase a Diego. Diego en cara. Diego bota. No es capaz de driblar a Manute. Manuel haciendo un buen juego. El Triple. Villafranca tira de 3 que nada. La vuelve a recuperar Diego para el equipo blanco. Se la intenta pasar a Juan, pero Manuel impide eso. Manuel se va al suelo. Manuel se va al suelo y protesta falta. Protesta falta, pero el árbitro dice que no hay nada. Ha sido un pequeño Otro tropezón bloqueo. y ya está. Ojo, Javi que casi se la quita. Piden tiempo el equipo de Villafranca. Parece que algo no le ha gustado al entrenador. La verdad que está siendo un partido muy igualado, con muy pocos puntos. Con
30 puntos casi por equipo. Un equipo 31 puntos, el Baloncesto Tierra de Barros y el Villafranca por otro lado con 28 puntos. Muy pocos anotadores están hoy estos equipos, pero la verdad que los nervios se sienten. Está muy tenso el ambiente, la verdad. Ahora mismo el entrenador del Villafranca le está dando indicación a sus jugadores, ya que la ventaja que le está llevando el BTB es de 3 puntos. Y pueden ser pocos puntos, pero el partido se lo llevaría el Baloncesto Tierra de Barros, por el que va a intentar luchar porque no se lo lleve el Baloncesto Tierra de Barros o BTB este partido. Pero el BTB sale motivadísimo al campo. Salen felices, salen motivados, enérgicos. Va a sacar Villafranca. Va a sacar concretamente Sánchez. Comentan con el árbitro ambos entrenadores. Hay problemas en la mesa, parece una discusión. Sí, Es que están no ha llegado comentando nada. algo, no sé. Nada, va a sacar Sánchez. Sale para Juan, Juan que entra, se va de Jesús que pita falta. 2 tiros que provoca Jesús. Y ojo que ahora las faltas son muy importantes. No, pero no son 2 tiros, perdón. Saque de fondo. Saque de fondo que va a sacar, la tiene Diego. Diego aguanta un bloqueo de Juan. Tiene Sánchez. La tira el número 88, Manuel. La tira y nada. Muchos triples fallados por parte de Villafranca. Una Sí. lucha. Una lucha. Una lucha ganada para qué equipo. No lo podemos ver. Baloncesto Tierra de Barros, puede ser. Efectivamente, para el Baloncesto Tierra de Barros, que le está haciendo presión. Está haciendo presión y a la desesperada Javier la tira. No puede permitir eso el Baloncesto Tierra de Barros. No se puede permitir hacer esos malos pases en estos momentos. Y lo que va a hacer... ¿Qué va a pasar? ¿Por qué van a sacar los otros? Va a sacar el Villafranca diciéndose con Javier ese pase. La saca Sánchez para Javier. Javier que la pasa a Diego. Diego intenta driblar. No es capaz. La pasa Javi. Javi encara. Entra. Coge el rebote y nada. Tiene Manuel. Falla también. Segunda lucha Segunda consecutiva. lucha, Los rebotes que están siendo muy importantes en este partido y el BTV no está cogiendo ni uno. La verdad es que el entrenador del BTV no está muy contento con el trabajo que están haciendo sus jugadores, ya que ahora mismo les acaban de meter 2 puntos muy importantes que solamente les diferencia a estos equipos por 1 punto. Falta que puede ser 2 tiros. Se cambia el número 7, sale y entra el número 4. Javier por... ¿Qué número ha entrado, perdón? El número 4 ha entrado. Ha entrado Guerrero otra vez. Guerrero, la verdad que es un jugador que en el Villafranca se nota. Un base con decisión que sabe mantener la calma. La tiene Jesús para tirar 2 tiros libres Jesús que que ha son muy cometido importantes, ¿eh? Jesús que ha cometido 4 faltas ya, una más y expulsión, pero sigue en el campo. Esa es la Que la decisión del mete entrenador. Jesús. De diferencia ambos equipos una canasta de 2 puntos. El entrenador del Villafranca se desespera. Y empieza a decir que sus jugadores no están bien colocados.
Coge el rebote el Villafranca para unirse a un contraataque que la va a tener Guerrero, que la va a fallar. Ese rebote para Javi. La tiene Dani. Esa presión que son capaces de salir el baloncesto, tierra de barros, pasos, no, dobles. Dobles de Pepe. Le da el balón al árbitro. Ojo. Piden cambio. Piden cambio a mesa. Cambio, va a salir el número 0. Javi Campos. Va a salir tanto el número 0, Javi Campos, como el número 5. Del Villafranca. Va a salir el número 5 y el número 12 del Villafranca. Entra Ve. Dani que no le sale. rebote. Rebotan ambos Fuera. laterales del aro. Fuera de Villafranca. Pero Saca nada. el BTV. Se quedan un intento. Cambio, Entran 12 los y 5 cambios. entran. Entran Cristian y Manuel. Y salen por el 8. El 8. Y el otro 88 8. es los dos 8. Uno es el 88 y otro es el 8. O sea, tienes la camiseta igual, pero no se puede tener dos números iguales. Entra Manuel. No, perdón. Entra Javi por línea de fondo. La tiene Dani. Intenta entrar. La tiene Javi ahora. Que entra y la falla. Con el rebote Jesús. La falla Jesús. Que ha sido falta. 2 tiros. 2 tiros para el Villafranca. Si ha sido Falta falta del cometida 28. por quién. Si ha sido del 28 está expulsado. ¿De quién ha sido? No lo sabemos todavía. Pero parece que ha sido del 28 ya que le han cambiado. Tenía 4 faltas, ahora 5. Ante el 77. Pero ahora lo va a tirar los 2 tiros Manuel. Falta cometida por el 28 que ha sido expulsado. Ha sido expulsado. Por 5 faltas. Sabemos que si tenemos 5 faltas personales se expulsa Exacto. al jugador. Falla el primer tiro el Villafranca. El entrenador le indica que le dé un poquito de arco. El entrenador del BTV pide el rebote. El segundo que fallan, coge el rebote del BTV, Lo tiene Javi. busca el base. Javi que intenta buscar un pase para Javi. Para otro Javi. La roba que roban. Diego. La roba Diego. Que se va de todos. Ojo con Diego. Que es capaz de calmar el juego. Un juego que empezó muy alterado. En el juego la tiene otra vez Diego. Se va al suelo Juan. El número 9 se va al suelo. Parece que se ha dado Juan un se va al golpe. suelo. No sabemos qué le pasa. Parece que se toca un poco la entrepierna. Y que no sabemos si será capaz de jugar. Pero va a entrar el cambio. Va a entrar Javier por Juan. Y entra el 7 por el 9, el cual se ha hecho daño. No sabemos qué le ha pasado exactamente. Va a subir el balón Manuel. La tiene Manuel. La pasa Dani. En el número Ahí, 1 Manuel. sube Manuel. La sigue teniendo ahora Javi. Tira y falla. Tendrá el rebote. La tiene Villafranca, que va a intentar salir con un contraataque calmado. Un contraataque calmado que la va a tener ahora Guerrero. Guerrero que intenta hacer un reverso. Lo hace. Lo tiene Cristian. Dobles. Pueden ser o pasos. Cambio. Cambio. Entra el número 34, Rubén. ¿Ha sido de antes doble o...? No lo he visto, la verdad. No. Estaba el entrenador del Villafranca en medio. De mi visión. Entra el Lo tiene 34 ahora y sale el Javi. 15. Un pase de Manuel. La tira Dani que mete. Cada punto en estos cuartos son muy importantes. Hacía mucho que no porque- veíamos un punto. Sí, el partido está muy igualado. Y son muy importantes todos los puntos, ¿eh? Pero cada falta se va al suelo al umbrero. El hermano del comentarista que tengo a mi lado.
Va a sacar Manuel. La tiene Guerrero. Triple. La tira y la falla. Con el rebote Rubén. Se la pasa Javi. Contraataque. Es un jugador rápido que va a intentar entrar a ganarse y la Bien. mete. El equipo del baloncesto Tierra de Barros se les está yendo cada vez más. Con una diferencia más grande al de Villafranca. Están definiendo en zona. No quieren provocar más faltas. Están jugando sencillo. Sencillo. Ese jugador está fuera, señores. Cambio, entra el número 9. Sale el número Vuelve a entrar el 5. número 9. Parece que se ha recuperado de ese golpe en la inglés. Entra por Diego, no, por Manuel. Los jugadores cada vez están más motivados tanto en el banquillo como en la pista. La tiene ahora Javi. Javi que la pasa al interior con Rubén que intenta meter, no es capaz. 2 veces punteado. Vuelve a tirar Tercera vez. y nada. Por aquí, por el banquillo, le están animando, pero nada. Lo tiene el Villafranca. La está subiendo Javier. Javier que intenta entrar por la derecha, pero un compañero dice, para. Lo tiene otra vez Javier. Pero Javier, el número 0. Tiene al Lumbrero que la pierde. La pierde y los jugadores se enfadan. Rubén le dice que no se enfade. Que no pasa nada. Ya que todos somos humanos y errores tenemos todos. Lo tiene ahora mismo Guerrero. Guerrero que controla el juego para Javier. Javier que no sabe qué hacer. La va a tirar. Casi son dobles por muy poco. Le ha intentado hacer un caño y un pase, pero no le ha salido. ¡Le tiene Javi que va a entrar! ¡Que va a entrar! El público está loco ante esto. Tiempo. Piden Se acaba el tiempo. tiempo. Baloncesto Tierra de Barros. Se acaba el cuarto. No, perdón. No, se ha acabado el tercer cuarto. Y ahora entramos en la parte más tensa del partido. El 36 último a cuarto. 30. 38 a 30, perdón. 38 a 30. El partido cada vez se les está yendo más al Villafranca. Poco a poco están más concentrados el baloncesto Tierra de Barros. Les entran mal los tiros, mal las canastas. Y el Villafranca se está desesperando en ese banquillo mientras el baloncesto Tierra de Barros intenta idear jugadas para no perder esta diferencia que les está marcando esta jornada. Pueden llevar los 3 puntos el baloncesto Tierra de Barros. Si sigue así el marcador, si siguen así los jugadores con esa motivación, con esa rapidez mental, están teniendo algunos de ellos con algunos pases, con algunas acciones que son muy importantes, todo tipo de acciones, como he dicho varias veces, en este tipo de situaciones. Y entramos en el cuarto tiempo. Desde la grada le anima, están dando fuerzas porque las van a necesitar para este último esfuerzo que va a tener que hacer el baloncesto Tierra de Barros para llevarse los 3 puntos de esta jornada, que parecen ser muy importantes contra un equipo muy competitivo también, el Villafranca. Va a sacar el baloncesto Tierra de Barros, puede ser. No sabemos. Ambos entrenadores hablan mucho con los árbitros, no sabemos de qué están hablando. Da igual. Va a sacar el baloncesto Tierra de Barros, va a sacar Javier mejor, porque ha ido Javis, entonces para diferenciarnos, uno va a ser Javier con el número 0 y Javi con el número 19 puede ser el 9, no sé. Me acuerdo, ya que Manuel ahora mismo está haciendo que pierda la cabeza, porque ahora se la da a Dani. Va a pitar falta. Va a pitar falta para el equipo del BTB. Piden una buena defensa el Villafranca, ya que la van a necesitar. No llega a recibir el número 77 al Lumbrero. Va a volver a sacar
El BTV. Tiene Manuel, la pasa a Javi. Javi que se prepara para tirar de 3, que nada. Un tiro de 3 que Sube falla. el balón Guerrero, perdón. Sube el balón Guerrero. Parece que está Mira, defendiendo mira. 2-3 Sí, el BTV. parece que sí. No quieren arriesgar mucho a faltas tontas, ya que hay muchos jugadores que con una tontería o algo se pueden ir fuera. Como Son Pepe jugadores Vilches. importantes que es mejor mantenerlos en el campo. Como Pepe Vilches, quien lleva ya 3 faltas. Ojo, con el cambio que hace el BTV, que entra Alejandro Zambrano por Javier. En la grada animan al baloncesto Tierra de Barros. Pelea ese balón Dani Olmo y la va a tirar de 3. La ha metido Sánchez. Ha metido un triple Sánchez, pero aún así la diferencia sigue siendo grande. Por 5 puntos. ¡Por 5 puntos! ¡Que la mete Dani Olmo! ¡Madre ¡Un mía! canastón! Vaya Jugador, canasta. por cierto, muy bueno que juega con el Diputación. Un jugador que es clave en el equipo. Un jugador de Zafra que viene todos los El días aquí equipo, para el entrenar. equipo cada vez se nota con más dificultad para meter ganancia de Villafranca. Se va fuera la pelota. No, perdón. Falta puede ser. Falta de 77. Falta de 77. De Lumbrero. De Lumbrero que va a sacar el Villafranca. Se prepara el BTV para defender. Saca la tira otra vez Guerrero de 3. ¡Que la va a meter! ¡Que la va a meter! El partido cada vez se le está complicando más. No, cada vez el partido, perdón, se les está igualando más. Complicando, eso habrá que verlo más adelante. Pero como siga este ritmo, el Villafranca, cuidado. Porque llevan 2 de 2 en triples. Pero Esa bombita de Manu que no entra. Ahora tienen No que entra, defender no la entra. contra. se queda cerca. Pero no llega a entrar. La tiene Guerrero que mira, observa, la pasa Javier. Javier que encara. Intenta entrar, pero nada. La tira. La tira Juan. Se queda en un intento. Mira, Otro entra paso. Alex. Entra Alex. No han sido pasos. Otra vez pasos. Se está repitiendo mucho. Se va a producir un cambio en el Villafranca. El número Los 8 blancos. entra. Sale el número Ha salido el número 4. 4. Guerrero. Y ha entrado. ¿Manuel puede ser? Sí, Manuel ha entrado. Parece que un árbitro está hablando con el entrenador del BTV. Con Rubén. Esperemos que solamente se quede una charla, porque como se llega a subir de tono, podrían pitar técnica. No coge hasta este momento Javier el balón del suelo. Viene Javier. Intenta entrar, que se para y tira. Cada vez se les está complicando un poquito más al baloncesto Tierra de Barros el partido. Ojo, porque solamente la diferencia es de 4 puntos. Le hace un tapón. Se hace un tapón, pero eso no desanima al equipo. Va a sacar a Alejandro. Un pase complicado para Manuel. Manuel que entra. La pasa a Rubén. Rubén que le hace falta. Claro que sí. Claro que sí. Desde la grada les están animando con todas sus fuerzas al equipo blanquiazul. Que va a tirar 2 puntos Rubén. Rubén, que estos tiros son muy importantes. Por favor, mételos. Que la falla el primero. Ojo, porque la diferencia es nada más y nada menos es de 2 puntos que va ganando el baloncesto Tierra de Barros al Villafranca. La vuelve a fallar Rubén. Vuelve a fallar. Estos puntos tontos son muy importantes. Hay que meterlos. La tiene Javier. Dicen de la grada tranquilo. La tiene Manuel. Se la pasa. La pasa otra vez. La dará Lumbrero. Porque ha perdido la pelota de Villafranca. ¡Y entra! Alejandro. La verdad que esto está siendo un partido muy intenso. Que yo, si estuviera en su situación, estaría súper nervioso. Ya que es un partido importante, ¿no? Tiro de 3. Creo que sería. no entra. Creo que este es un partido más o menos importante.
que se puede decidir el líder del grupo. Efectivamente. Tiempo Piden muerto. piden tiempo. Tiempo muerto donde el BTV va ganando. Nadie les anima al baloncesto Tierra de Barros con todas sus fuerzas para que sigan aguantando como están aguantando estos últimos minutos de partido que son decisivos. Coge la pizarra Rubén. Intenta explicar algo. Está explicando algo a los jugadores. Algo tiene que ser. Algo que tenga que ser muy importante para que este partido no se les vaya de las manos. Franca que entra en la pista ya, decidido. Y ahora les toca gritar al baloncesto Tierra de Barros que no lo va a hacer. Que parece que no lo va a hacer porque ya se han ido algunos jugadores al campo. Están nerviosos, ansiosos de jugar. Se colocan. Ojo, porque puede ser. No. Pensaba que se van a colocar para salir de la presión, pero ya que el otro equipo no se las hace, no es necesario. La sube Manuel. Se la pasa Alejandro. Alejandro que Amaga. encara. Se La roba, roba Javier, le hace un reverso que se va para ese contraataque que intenta entrar. La falla Javier, la tiene Manuel de ese rebote. Y se la pasa otra vez a Alejandro con el número 10. Se la quita. Se la quita Juan de las manos. Se la vuelven a robar a Alejandro. La tiene Alejandro ahora para Rubén. Rubén que intenta meter, pero nada. Ojo, ahora piden cambio a mesa. Va a entrar Javi Campos. El número 0. Y falta Y 2 tiros. de Rubén. Ojo, ¿por cuántas faltas puede llegar a tener? ¿Cuántas faltas tiene? ¿Tiene 2? ¿Cuántas tiene? Rubén, de momento, ¿tiene falta? 0. Tiene falta. Eso la verdad Javi, que que teníamos. es muy raro en él. De que suele ser un jugador Bastante intenso. que exacto, suele jugar muy intenso. Y es raro que no haya cometido ninguna falta hasta este momento. Se va a tirar Javier. Javier que la falla. La va a fallar. Estos tiros todos son decisivos. Los están fallando. Se llevan diferencias solo de 4 puntos, ganando el BTV 42 a 38. El segundo tiro que se prepara para tirarlo. La va a Lo tira tirar ahí, Javier y la Falla, el rebote falla. para el Villafranca. La vuelve va a subir tirar. y entra. La va a tirar el número 88, Manuel, que la va a meter. El otro Manuel del otro equipo con el número 8. La pasa Javi, la tiene Rubén. No es capaz de entrar, la vuelven a pasar al medio. Intenta entrar Manuel, se la roba, se la pasan a Sebastián. La tiran al suelo, lo arrollan a Javi. Le pitan falta al equipo blanquiazul. Yo, sinceramente, pienso que es falta de ataque porque se ha ido el jugador al suelo. Y cuando se suele ir al jugador al suelo es porque ha sido una falta. Es porque ha entrado demasiado fuerte y no se debería entrar así. Se Parece debe que entrar el con árbitro le ha amenazado control. de técnica a Javi Campos. Parece que protestar. Va a sacar. Ahora, La tiene Guerrero ahora. Intenta encarar, intenta hacerle un bloqueo. Se la quita Javi, pero se vuelve a salir por la línea lateral. La tiene Guerrero. La tiene Juan, que se queda parado. La mueve muy bien el balón Villafranca. La tira una bombita que nada. La corre Javi. Javi no tiene. falta, una No. falta. No tiene. No tiene quien lo para ese muchacho. Una falta que no han pitado y al final ha salido mejor para BTV. Ese tío, la verdad, que va un poco volando. 7 se tira al Es suelo. increíble cómo juega. Parece en la pierna. Es muy bueno. Como hemos podido ver, ha dejado un jugador en el suelo, en shock. Porque es muy bueno.
La verdad que sí. Tenemos jugadores. Ha sido un espectáculo, porque ver a este equipo es un espectáculo. Hacen dos o un cambio. También a Javier, que entra disgustado al banquillo. No le gusta que le cambien. La tiene Guerrero, como siempre, desde arriba. Encara. La pasa, Diego. Un triple. Manuel. Que no convierten. Sale fuera. Saca el BTV. No sabemos cuánto tiempo queda, pero no debe quedar mucho. Ahora mismo la tiene Manuel La para roba. Guerrero, que se la va a quitar. Guerrero que va a entrar, le hace falta en Falta ataque. ofensiva. Falta en Falta en ataque. Ha desplazado el brazo. No se puede hacer eso. Ese brazo hay que esconderlo un poquito más. Falta en ataque, señores. Va a hacerle presión el equipo. El equipo blanco le va a hacer presión al equipo blanquiazul. Veremos cómo sale el BTV de esta presión, que sale bastante fácil con un pase entre líneas a David Lumbrero. La tiene Dani Olmo, que la pasa, la tira a Rubén, que la falla. Ese El rebote rebote. que intenta luchar Dani, que no le sale. La tiene Guerrero. Un mal pase que coge el BTV. La Vuelven a tiene la contra Manuel otra vez. ahora la tiene David, la tiene pierde. Guerrero ahora. Es un pasa y toma, un pasa y toma. No es capaz de entrar y pita falta. Yo pienso que no es falta, ya que el jugador no se mueve. ¿Qué número 8 ha sido? Debido a que la Sánchez, falta... no, el número 88 me parece. No. No, sí, es sí, que ha sí. sido una falta del número 8 a otro número 8, pero que parece ser 88. Esto es un lío, madre mía. Un La triple. tira Guerrero. Que no Guerrero que la convierte. falla. Compite ese rebote Dani. La La tira falta que se ha Javi. escuchado Esos claramente. pases son muy precipitados. Javi se queja de la Manuel falta. Con el balón desde su cabeza. La tiene ahora mismo Dani. La tiene Dani para tirar y fallarla. Falta en defensa. Pero ese equipo, ese equipazo del BTV la anima desde el banquillo, aunque falle. Claro que sí. Ya que el equipo tiene que estar Ha en sido las una buenas falta. y las malas. Pero ha sido una falta. Ha sido una falta también. Le han hecho una falta, así que 2 tiros libres para Dani. Que son muy importantes por la diferencia de solo 4 puntos. 44 Tira 40. Dani. Dani que la va a meter. Guerrero. Dani la va a meter. Ojo que el partido se les va de 5 puntos. El entrenador del Villafranca se queja mucho. Le dice el árbitro que se desplace, que le va a pitar una técnica. Y el segundo tiro libre que entra también. El segundo tiro libre, ¿eh? Ojo, Dani mete 2 tiros más para el BTV. Este partido cada vez se pone más interesante. Pero nada está decidido. Ya que con 2 triples el equipo se volvería... El partido, Triple. perdón. Se volvería a haber empatado. Parece que hablo y se... Está y se maldito. ocurre. He dicho primero Lucha. que había que hacer lo de los 2 triples y ya lleva 1. Lucha para el equipo de Ojalá que Villafranca. no ocurra lo que he dicho. Ojalá. Falta para el equipo de Villafranca. O sea, lucha, perdón. Lucha. Mucho. Nada más que 3 puntos. Casi que va a tirar. Hace la mago, pero la tiene ahora mismo Sánchez. La va a hacer Intentando todo el rato otra con los- mago. Todo el rato los triples. Entra. El partido se les queda a 1 punto de diferencia para el equipo del BTV. Espero que esos puntos no desanimen al equipo. La tiene Javi, la pasa a Dani. La tiene ahora que se- mismo Javi Díaz. Claro. Dani la tiene ahora. Intenta entrar, que no le sale. Se cae sido? otro ¿Qué ha jugador sido? al suelo. Se va al suelo. Ojo. Ojo. Parece que se le está montando el muslo. Llega Rubi, el entrenador del BTV, a Posible ayudar. lesión Esto del es equipo deportivo. blanco. Esto es deportividad, hombre. Posible Así lesión, es como que hace. El árbitro del BTV ayudando a un jugador de Villafranca a una lesión. De mientras los posible lesión. jugadores del BTV están dando indicaciones entre ellos para que este partido se los lleven ellos. Por aquí por el banquillo del Villafranca dicen que cabeza fría. La verdad que en estos momentos es muy importante. Parece que
Javier, número 7 Villafranca, se ha lesionado. Va a entrar por el 88. Javi Campos va a darle la mano por su gran partidazo que ha hecho. Por lo que vemos, se le ha montado el gemelo. Tiene ahora mismo Guerrero que se pasa a Diego, la tiene Sánchez, la tiene Manuel, Buscando Guerrero, triples. Diego, Juan, tiene Juan desde el medio. Hasta La roban. para un pase interceptado que la tiene Dani, que casi le intercepta el pase Guerrero, la tira Javi y nada. Vaya. Contraataque esta vez del Villafranca, la roban. La roba, la tiene Javi, la tiene otro Pase. Javi. Vale, fuera del Villafranca. Fuera de Villafranca. El partido está siendo muy interesante. Por Los un partidos más punto. intensos de esta jornada. Todo el mundo se vuelve loco. Ayer mismo Manuel, se da Rubén. Rubén a Javi. Díaz que le pita Pasos. pasos. Le Unos pita pasos pasos. que, en mi opinión, no deberían Sus ser errores no siempre, se pueden cometer ahora. No es posible que estos errores se cometan ahora. El partido se les puede ir de 1 al Villafranca o al contrario, porque con una canasta, Quedan 3 minutos 27 para que acabe este. porque con una Partido. canasta se colocaría el Villafranca por un punto adelantado. Este partido que parece que es constantemente el último minuto. Pero que vuelva a distribuir la pelota, porque Triple. va a tirar un triple, que la va Falla. a fallar. La tiene Manuel, controla el balón, desde la grada dicen tranquilo, que esté tranquilo, pero él no les hace caso. Y entra. ¡Manuel entra! ¡Manuel entra! Se va de todo el ¡El tiempo equipo. muerto! ¡El tiempo muerto! Se va de todo el Parece que equipo. tienen miedo. Ahora mismo el banquillo del BTV está exacto. No puede con la emoción de lo que están viendo ahora mismo. El partido les está quedando un poco igualado, un poco apretado todo. Yo pienso que la ventaja está un poco clara para quién puede ser el resultado. Ya que en todo el partido, o gran parte del partido ha sido superior el BTV. Ya que ha tenido bastantes ocasiones, bastantes tiros. Y el Villafranca igual, pero se nota cierta, bueno, ahora mismo no me sale la palabra. Por la grada dicen que aseguren pases, es verdad. Son muy importantes. Es muy importante asegurar ahora mismo pases. Porque un pase mal hecho, un contraataque para el otro equipo, y 2 puntos. La vuelve a tener Guerrero, como siempre, desde la frontal, desde arriba. Que se va del equipo, que la pierde Javier. La tiene ahora mismo el BTV. Es importante tener ahora mismo la posesión y que todos los ataques que hagan vayan a canasta. Ah, vale. Ah, vale, vale. La tiene Dani, la pasa a Javi. Javi que va a entrar. Que no entra y la falla. Ese contraataque que la recupera Javi. No sería al suelo. La lucha, esa pelota no se puede perder. La va a entrar Javi. Le hacen pasos. Piden pasos. La grada se vuelve Están loca. locos ahora mismo en la grada. Están gritando como unos animales. Pero es normal, la emoción se vive hasta aquí fuera. La verdad No me que- quiero imaginar cómo tiene que ser desde el banquillo, desde el mismo campo. La verdad que es lo que estaríamos haciendo nosotros si no estuviésemos comentando esto. Exacto. Gritando como locos. Gritar Partido como locos impresionante. desde esa grada tan bonita, naranja y verde. De Pabellón Europa siempre almendraremos, chavales. Ya sabéis, el mejor pueblo. Tierra de barros. Que tú sabes. ¿Sabes? Sube el balón Manuel. Dicen que tranquilidad, que espere un poco. Espera, se puede escuchar, sí. Porque ahora va a tirar y la va a fallar.
La diferencia es de 3 puntos para el baloncesto Tierra de Barros. Regatea Guerrero que va a tirar de 3, que la va a fallar por muy poquito. Ojo Guerrero, ¿eh? Guerrero casi hace que este partido esté igualado. Ya vuelvo. 2 tiros para quién. Número 15, Javi Díaz. Se le va fuera el primer tiro. Yo lo comprendo que tiros así sean muy difíciles de meter. Los nervios están en el ambiente. Javi que va a tirar, que la va a fallar de nuevo. La tiene Guerrero ahora. Guerrero que pide calma. Guerrero que está jugando. La tiene Sánchez. Sánchez que intenta buscar un triple, que no es capaz. La tiene Guerrero, la mueve. Tiene Diego, la tiene... Diego. Marca el equipo blanco. Han valido esos 2 puntos. Y encima un tiro libre para el equipo blanco. Ahora mismo esta canasta puede decidir este partido. Ya que si la mete y una canasta más del equipo blanco, supondría el empate. Gritan desde la grada para que no meta el tiro y no lo mete. Javi que da un pase largo que no le sale Javi Díaz, pero la recupera Javier. Javier entra solo. Javier que la va a fallar porque hace un pase para Dani Olmo que la va a tirar para atrás para Pito Frío, para Rubén. Con el balón Guerrero. Guerrero que va a correrla. Guerrero. Guerrero se para. Mantiene la pelota. La pasa a Sánchez. La tiene Manuel. Manuel que entra. Pide defensa al equipo de el BTB. Pide tiempo ahora. Se desespera el equipo. Y el equipo blanco está exhausto. Cada vez se ve más cerca de la victoria. Pero todavía la diferencia es de 1 punto para baloncesto Tierra de Barros. ¿Qué partido estamos viendo, señores y señoras? Madre del amor hermoso. ¿Qué partido estamos viendo, Dios mío? Tiempo que no veíamos un partido así, la verdad. Sí, la verdad. Un partido muy igualado en el que toda la gente está esperando que acabe el partido ya, por favor, para que le den la victoria al baloncesto Tierra de Barros. Deberíamos ser imparciales, pero obviamente somos del Tierra de Barros. No sé si os habéis dado cuenta. Bueno, también el Villafranca es un buen equipo, se merece, Sí, la verdad que sí. se merece una derrota digna, ¿no? ¿Qué podría decir? Se anima el equipo Cámara está blanco. enfocando. Árbitro. Claro que sí. La verdad que en este partido el arbitraje no ha sido malo, ha sido más o menos justo. Más o menos ha habido jugadas en las que pues ya hemos comentado algunos errores, como una que me estoy acordando ahora de falta en ataque que le han podido hacer Javi Campos, pero en general no ha estado mal. Ha sido un mal partido de los árbitros. Saca al equipo del BTB, la tiene Pepe, se la pasa a Dani. Dani que va a entrar, la va a fallar. La va a fallar, la vuelve la coge Rubén. La tiene Dani. Dani que la entra. Dani que la entra. Dani la entra. Esta gente está loca. ¿Cómo están gritando? Está exhausta esta gente. Les queda muy poco tiempo. Le va a pedir doble tiempo muerto. Ojo. 2 minutos. Creo que se pueden venir. Posible que se puedan venir 2 minutos. 2 minutos de descanso. Que serían muy importantes
para el baloncesto Tierra de Barros. 25 segundos. La diferencia es de 40. ¡Ojo! Va ganando el Villafranca. Por un punto, 49-48. Yo creía que iba ganando el baloncesto Tierra de Barros. No, este baloncesto se puede decidir en un minuto. 30 segundos para que acabe el partido. Tenemos los pelos de punta. El equipo se vuelve a recomponer. Se vuelve a recomponer para explicar jugadas, para dejarles tiempo para descansar a esos jugadores de pista que parece que Rubén no quiere sacar, que va a mantener. En este jugador no, en este partido ha habido muy pocos cambios en comparación a otros del BTB. Por ejemplo, Raúl no ha salido ni un minuto, al igual que Roberto, que es una joven promesa, como ya hemos dicho antes, que me encantaría ver en pista con este equipazo. Javi Díaz dice que es sagrada, hombre, que anime un poquito más. Pero como anime más, se va a caer el estadio de los gritos que están pegando. Para el aforo que hay, la verdad que no están animando para nada mal. 25 segundos. Parece que el BTB está ganando de 1. Ganando de 1. Se ha cambiado ahora mismo el resultado. De 1. 16 segundos. Tira. ¡Falla! ¡Ha ganado el baloncesto Tierra de Barros! La gente se va al campo, está gritando, está saludando. Está toda la gente está abrazándose. No se lo creen ni ellos. Vamos para allá. Están locos. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are here. Bueno. Bueno, estamos aquí con Manuel, que ha sido un jugador clave en este partido. Y le vamos a hacer una serie de preguntas
para ver cómo se ha podido vivir este partido en el campo. Manuel, ¿cómo has vivido los últimos minutos de este partido? Muy intensa, sin ninguna duda, porque ha sido un partido que ha tenido de todo, desde decisiones cuestionables arbitrales a robos, tapones, una intensidad altísima. Ha sido un partido espectacular que cualquier amante del baloncesto le hubiese gustado tanto jugar como ver. Eso es lo que hemos estado comentando Sergio y yo, que ha sido un partido súper tenso y súper igualado, pero en este partido no ha habido tantos cambios como en otros partidos, ¿verdad, Manuel? Claro, hay veces que los partidos son de situaciones, igual que los jugadores. Hay jugadores que no valen para correr o personas que no valen para organizar el juego. Son situaciones de partido en las cuales cada jugador aporta lo que puede. Y en una plantilla tan amplia como la nuestra, nosotros salimos ganando claramente. Este partido, ¿cómo lo veías tú desde antes de jugar este partido? ¿Cómo lo veías tú? La previa era un partido complicado, sin duda es uno de los mejores equipos del grupo y me atrevería a decir que está en el top 10 de Extremadura. Les hemos plantado cara y hemos demostrado que nosotros también somos candidatos a todo. O sea, que ahora mismo podría decirse que sois el mejor equipo del grupo. No lo creo, todavía nos queda mucho camino por recorrer, tenemos muchas cosas que hacer, pero vamos a continuar trabajando para que algún día podamos decirlo y sea verdad. Bueno, Manuel, un honor entrevistarte y un honor haberte visto jugar, que has hecho un partidazo, ¿eh? Como jugador también del BTV, decirte enhorabuena por el partido que te has hecho y los puntos que te has marcado, ¿eh? ¡Dale, hombre! Que Espectacular, aquí espectacular. ha sido un partidazo, que esto, menos mal que está grabado, porque es digno de recordar. Sergio, te toca. Estamos aquí con Diego y le vamos a hacer una serie de preguntas sobre cómo también se ha vivido desde la otra perspectiva, ya que hemos visto la de Manuel desde el BTV, pero hay que verla un poco desde el Villafranca. ¿Cómo te has visto en los últimos minutos del partido? Un minuto con presión, como es obvio, pero siempre manteniendo la cabeza. Ha sido un partido muy reñido, muy disputado y ya está. Hemos jugado muy bien los dos equipos. Ambos equipos, como dice él, han jugado muy bien. Ha sido un partido súper igualado. Y antes de este partido, ¿cómo te veías para este enfrentamiento? ¿Igualado? ¿Creías que iba a ser o cómo? Muy igualado como lo que ha sido. Yo pensaba que esto iba a ser el partido, llegando a los minutos finales reñido y ya está. Ha sido la verdad que un partido muy igualado. Y el arbitraje, la verdad que ha sido bueno, se podría decir. Sí. Ahora mismo, ¿cómo veis para la siguiente jornada, que es contra Contra el BTV. el BTV, un equipo que, bueno, carece de jugadores, pero que va a luchar sin duda para que la diferencia no sea tan grande? Bueno, un honor, Diego, haberte podido entrevistar, Muchas tío. gracias. Adiós. Ha sido un gran partido también de Diego. Bueno, Jesús, te voy a hacer más o menos la pregunta que le he hecho a los otros jugadores, y es cómo ha vivido esos minutos en el campo. Del principio del final. Sobre todo los del final. Han expulsado. Los del final los ha vivido un poco desde el banquillo. Lo he vivido perfecto. Hemos estado animando y gritando la guerra sin voz de los ánimos y la canasta de daño al final se decisiva. Claro, porque desde el banquillo supongo que estaríais todos con los nervios. Yo estaba todo el rato que no quería ni mirar cuando entraban y digo, por favor que sea por lo menos falta, aunque no meten. Claro, ese tipo de situaciones son muy difíciles de gestionar, ya que los nervios en esos momentos están disparatados y cualquier error, como hemos podido ver, era clave. ¿Cómo te veías antes del partido para el partido? En plan, ¿crees que iba a ser igualado o que ibais a ganar fácil? Desde un principio lo hemos pensado que va a ser complicado porque es un rival duro, pero yo sé jugar al principio con nervios, pero ya luego ya nos soltó un poco y he metido unos cuantos puntos que creo que han sido decisivos en el partido. Claro que se han sido decisivos y ha sido una victoria que os coloca primero de liga, ¿no? ¿Puede ser? Eso es muy importante. Bueno, Jesús, ha sido un honor entrevistarte, tío.